El capitán Thomas Mantell tenía casi 3.000 horas de vuelo, la mayoría de las cuales fueron en combate, y 4 medallas aéreas, pero no pudo evitar estrellarse cerca de una granja en Franklin, Kentucky. Su muerte, que permanece sin explicación 75 años después, ocurrió mientras perseguía un ovni que, según los informes, se vio sobre Fort Knox. El 7 de enero de 1948, Mantell abordó su F-51 de Mustang y regresó a Louisville después de dejar a su tripulación en una base en Georgia. Se le pidió que investigara los informes de un avistamiento de ovnis del coronel Wilkes, el comandante de la base de la Fuerza Aérea Godman. Los pilotos del vuelo C, el escuadrón de cazas 165, estaban participando en un ejercicio de entrenamiento en ese momento. Después de que Mantell reconoció la solicitud de X, él y sus 2 pilotos subieron a una distancia de 15,000 pies para perseguir al ovni. Un tercer piloto, que fue identificado como el teniente John Hendricks, luego voló a Standiford. El ovni que el capitán Thomas Mantell y su tripulación vieron el 7 de enero de 1948 se describe como un gran objeto metálico con un diámetro de aproximadamente 30 pies. Informaron que el objeto se movía a una velocidad de aproximadamente la mitad de su velocidad y luego aceleró a medida que se acercaban a él. Algunos testigos en tierra describieron el objeto como un paracaídas o un cono de helado, reflejando la luz del sol en el techo de un avión. La identidad y el origen de este ovni siguen siendo desconocidos e inexplicables 75 años después. El incidente se convirtió inmediatamente en el tema de los titulares cuando los medios de comunicación intentaron reconstruir lo que le sucedió a Mantell. Las preguntas en torno a su muerte también quedaron sin respuesta. En febrero de 2022, una historia de Yaz Shaw reveló la complejidad de la situación cuando los oficiales de la Fuerza Aérea intentaron reconstruir los eventos que rodearon la muerte de Mantell. Según Shaw y los materiales de origen del proyecto Libro Azul, el Comando de Material Aéreo en una base en Ohio solicitó datos meteorológicos del área el 7 de enero de 1948. Según Shaw, los funcionarios pidieron a los astrónomos que estimaran diariamente las posiciones de Júpiter y Venus en el cielo, aunque inicialmente pensaron que estaban buscando una explicación mundana. Su investigación finalmente reveló que los planetas no habrían sido visibles desde el suelo durante el día. Se recibieron numerosas llamadas en las oficinas de la Policía Estatal de Kentucky de ciudadanos preocupados. Como resultado, la agencia decidió notificar a la Policía Militar de Fort Knox sobre el objeto. Alrededor de la 1:45 p.m., algunas personas en Godman vieron el objeto mientras volaba sobre Fort Knox. 2 miembros del personal de la torre de la instalación, Stanley Oliver y el sargento técnico, Quinton Blackwell, luego describieron el objeto como un paracaídas o un cono de helado. Según Gary Carter, oficial de operaciones, el objeto fue visto en el cielo de la tarde. Poco después de las 2 p.m., Mantell llamó por radio a la torre para informar que vio el objeto, que describió como un gran objeto metálico con un diámetro de aproximadamente 30 pies. Notó que el objeto se movía a una velocidad de aproximadamente la mitad de su velocidad. Más de 30 minutos después, actualizó su informe y dijo que el objeto se movía hacia él a una velocidad de aproximadamente la mitad de su velocidad. Mientras subía, Mantell notó que el objeto se movía sobre él a un ritmo acelerado. Estaba tratando de echarle un mejor vistazo para ver si podía verlo. Según la historia de Barnes, los otros pilotos, Hammond y Clement, abortaron su vuelo y regresaron a Standiford después de quedarse sin oxígeno. Luego regresaron a la base aérea para obtener suministros. Mantell continuó persiguiendo el objeto y le dijo a su radio que estaría volando a una altitud de alrededor de 25.000 pies. Según la torre, parecía que el objeto reflejaba la luz del sol en el dosel de un avión. A las 3:50 p.m., Godman Tower informó que había perdido el rastro del objeto. Un par de minutos después, comenzaron a llegar informes de avistamientos de las comunidades del sur de Fort Knox. Después de varias transmisiones fallidas más, cesaron las comunicaciones de Mantell con su personal de tierra. A las 5:10 p.m., se encontraron restos de su avión en el condado de Shelby.
al sureste de Louisville. Según los investigadores, su cinturón de seguridad estaba roto. La Fuerza Aérea inicialmente creyó que Mantell estaba persiguiendo a Venus, ya que un incidente similar había ocurrido solo un par de meses antes. Investigaciones adicionales del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mostraron que Mantell pudo haber muerto durante la persecución de un globo Skyhawk, que en 1948 era un plan incógnito, el cual no conocía. El capitán persiguió al ovni por una subida empinada e ignoró los denominados de alerta para nivelar su altitud. Su altura alcanzó un lugar donde se desvaneció por la carencia de oxígeno. Su avión entró en una espiral descendiente y se estrelló. En 1956, el capitán de la Fuerza Aérea Edward J. Ruppel, primer jefe del Plan Libro Azul, explicó que el incidente de Mantell fue uno de los 3 sucesos clásicos de ovnis en 1948. Este suceso sigue produciendo controversia en el interior de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues varios investigadores afirman que existe un metraje del suceso. En cambio, las palabras del capitán Ruppel sobre la carencia de registros contradicen completamente esta realidad. ¿Qué ocurrió verdaderamente con Thomas F. Mantell en 1948?